vamos a ver sobre la ley PIMA el día de hoy, ¿verdad? Entonces, para que la tengan a la mano. Vamos a presentar. Bueno, tienen a la vista todos la diapositiva. Sí, licenciada, gracias. Bueno, Sí, perfecto. Ligda. Bueno, me parece. Entonces vamos a ver hoy sobre la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Es el decreto 27-2003. Permítame que alguien me está pidiendo acceso. La palabra menor, como tal, se deriva del latín minor, adjetivo que matiza circunstancias que ocurren en la persona individual durante las primeras etapas del crecimiento y desarrollo físico, diferenciándolo de esa manera del adulto, ¿verdad? La historia general del derecho de menores, porque así es conocido a nivel internacional, ¿verdad? Sobre la ley de menores. Antes de iniciar sobre el tema referente al derecho de menores, es necesario hacer mención de las diferentes etapas históricas que se han venido dando en el desarrollo de la etapa de esta rama, ¿verdad?, jurídica, descubriendo así sus principales características y su autonomía como tal, la cual ha cobrado superior importancia en la actualidad. Cuando ustedes les hablan sobre la ley de protección integral de la niñez y adolescencia, ¿qué les viene a la mente? ¿Por qué integral? Porque equivale a todo, desde la salud hasta, o sea, desde su estado psicológico, físico y todo. Exactamente. Lo integral es abarca todo lo que, como dice la compañerita, ¿verdad? Todo desde su concepción, pues hasta que llega al estado de una mayor de edad, ¿verdad? Entonces, hay una etapa de niñez, por eso es que la ley dice de la niñez y de la adolescencia como tal, ¿verdad? Entonces nos está diciendo que el menor está protegido, pero hay una historia que antecede a la creación de la protección integral a la niñez como tal, ¿verdad? Pese que en la antigüedad la minoría de edad no merecía consideración especial, a pesar de eso, al principio de la historia del derecho de menores relacionado en la forma que se encontraba organizada la familia, donde el menor de edad tenía que someterse a la autoridad del padre de familia. Y no estoy diciendo con eso que no se deba de someter porque pues tiene la tutela del menor como tal, ¿verdad? Pero eso no implica a que va a tener castigos severos, ¿verdad? Como no sé si ustedes han visto en las noticias que se ha viralizado mucho eso, ¿verdad? Sobre videos en donde hay mamás o papás que están agrediendo ya de una forma cruel, ¿verdad? Física, y no solo vulnera su físico, sino su dignidad como persona, como niño, ¿verdad? Su estado emocional, cómo va a crecer ese menor de edad, ¿verdad? El menor de edad en ese entonces, en la antigüedad, carecía ilimitadamente de autonomía, ¿verdad? Jurídica, y su edad fue indiferente para el derecho, ¿verdad? Como tal. A lo largo de la historia, tanto en el derecho romano como en el derecho germánico, el derecho de la Edad Media, así como en el viejo derecho español de las partidas, todos estaban orientados a proteger de alguna manera y minimizar las actuaciones de los menores, así como los adolescentes. Esto ya lo vemos entonces de una forma evolucionada, ¿verdad? Que al principio, pues, si bien es cierto que el menor no estaba como prioridad dentro de las leyes del Estado conforme fue pasando el tiempo y conforme el derecho romano. Recuerden que de ahí emanan muchísimas cosas legales, ¿verdad? Entonces ahí se fue dándole interés a lo que era un menor de edad. Hay escuelas del derecho penal y de los menores, ¿verdad? Las relacionadas con la escuela del derecho penal clásico fundamenta la imputabilidad en el libre arbitrio. Los códigos penales que concretan la doctrina clásica señalan un periodo de irresponsabilidad absoluta y luego etapas de culpabilidad condicionadas al
discernimiento, ¿verdad? Conforme al menor fue creciendo o llegar a una etapa de adolescencia, pues fue adquiriendo ciertas responsabilidades, pero de una forma limitada, ¿verdad? En la escuela positiva sostuvo respecto al menor que éste cometía delito impulsado por factores internos como taras hereditarias derivadas del alcoholismo, sífilis y enfermedades mentales por factores externos como el abandono, desamparo, hábito, falta de hogar, medio ambiente corrompido, ¿verdad? De tal concepción se formó un criterio antropológico con el estandarte de esta escuela, ¿verdad? No sé si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? De que eso es uno de los estandartes, como dice acá, ¿verdad? De que siempre el ámbito o el lugar en donde se desarrolle y crezca el niño, pues va a tener cierto grado de influencia. Hasta cierto grado siento que sí, ¿verdad? De forma externa, pero de forma interna, eso es muy difícil de comprobar, ¿verdad? Es una forma psicológica como tal, ¿verdad? Ya es parte, estamos hablando de algo científico, de los genes, ¿verdad? Y de todo lo que tenga que ver de una forma científica. De tal concepción se formó un criterio, como les decía, ¿verdad? Antropólico, con el estandarte de esta escuela. César Lambroso, quien sostuvo que las huellas embrionarias de la locura moral y de la delincuencia se hallaban normalmente en el niño, ¿verdad? Que se manifestaba como esenciales vicios, como tales, ¿verdad? Al adentrarnos a un recorrido histórico del derecho de menores, se observa que las nuevas corrientes se inclinan por separar totalmente del derecho penal la conducta irregular del menor, para normarlo en códigos y legislaciones específicas con tendencia hacia la protección y tutelaridad del menor de conducta irregular, aplicándole medidas de reeducación y readaptación social a los menores que presenten problemas con la ley penal. Recuérdese que también está la forma de menores en conflicto con la ley penal, ¿verdad? Eso también tiene que ver con esta ley, ¿verdad? Acá estamos hablando de la protección, la tutelaridad, la integridad que le da el Estado como tal, pero también está sobre la ley penal con menores, ¿verdad? En conflictos con la ley penal. Los menores de edad desde la antigüedad han sido preocupación de los adultos ya de una forma evolucionada como lo vimos, ¿verdad? Tanto en su bienestar como una norma que tutele los actos que por su corta experiencia y poco conocimiento, la mayoría de veces por ignorancia también, necesidad o ambición de los adultos por ser vulnerables o dependientes, los explotan, maltratan y abusan de su incapacidad de defenderse, ¿verdad? También aquí podemos adentrarnos a la explotación laboral que se da como tal, ¿verdad? Que hay muchos padres que lamentablemente, ¿verdad? No se le podrían llamar padres porque explotan a sus hijos, ¿verdad? Los obligan a la mendicidad y tantas cosas. Todos estos factores han afectado de forma emocional, creando personas frustradas, ¿verdad? Que era lo que yo les decía anteriormente. Esto de una forma externa sí afecta a la sociedad infantil, ¿verdad? En este caso a los menores de edad, porque son unas personas que se crean en un ambiente de abusos, de maltratos, en algunos casos de drogadicción, ¿verdad? Y familias desintegradas. Entonces creamos a personas o a seres humanos, los ponemos en una sociedad ya frustrados, con cuestiones decepcionantes, desmoralizadas, ¿verdad? Frente a la vida y resentidas, ¿verdad? Que buscan un escape efectivamente en la delincuencia. Entonces, todo eso nos lleva otra vez a que la base de un Estado, pues es la sociedad. Hoy en día es más dramático porque hay más elementos que ayudan a su deterioro externo e interno, como lo son las drogas, el alcoholismo, las pandillas, ¿verdad? Por falta de orientación. A estos se le agrega la promiscuidad sexual, ¿verdad? Que también se da, ¿verdad? La prostitución, ¿verdad? Que se puede dar obligada, la trata de personas, que también es otra ley especial penal, ¿verdad? Y la madre en edad precoz, ¿verdad? Que eso también se puede dar, que termina siendo una madre soltera, aumentando el número de niños y adolescentes que serán delincuentes posiblemente, ¿verdad? No les espera un futuro prometedor porque no han tenido ni la orientación, ni han tenido una familia sólida, ¿verdad? Que es la base de todo ser humano.
entonces los obliga a ser unas personas frustradas, resentidas, que es lo que le estamos dando a nuestra sociedad hoy por hoy, ¿verdad? Por la ausencia de intervención de entidades del Estado para prevenir el aumento de dichos problemas en el futuro, ¿verdad? Entonces, si el Estado invirtiera en la niñez, creo que tendríamos, sin el creo, efectivamente tendríamos ciudadanos más productivos, gente menos frustrada, más capaz, con ganas de salir adelante, ¿verdad? Entonces, eso nos ayudaría a disminuir índices de violencia. Según el tercer considerando de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el decreto 27/2003 es el conjunto de normas jurídicas dirigidas al desarrollo integral de la niñez y adolescencia, especialmente de aquellos con necesidades parciales o totalmente insatisfechos, así como adecuar la realidad jurídica al desarrollo de la doctrina y normativa internacional sobre la materia. Para su conocimiento se derivan en el derecho interno y derecho internacional. El derecho interno, como sabemos, en Guatemala es un Estado y para su existencia permanente necesita una organización que se fundamenta en principio de orden o normas, ¿verdad? Es decir, una constitución cuyo contenido se haga efectivo a través de la aplicación y el cumplimiento de las leyes vigentes, ¿verdad? ¿De qué nos sirve tener una ley vigente también si no es positiva? Entonces eso es muy importante, de que no solo tengamos leyes vigentes, sino que sean aplicables. Permítanme, solo le voy a dar a aceptar a algunos compañeros. Bueno, ahí estaríamos. Entonces es importante de que no solo las leyes sean vigentes, sino que también sean de una forma positiva, ¿verdad? Para que puedan ser aplicables. La Constitución Política de Guatemala, pues en Guatemala la Constitución Política es la ley fundamental, ¿verdad? Dentro del ordenamiento jurídico en general. Es jerárquicamente superior a toda ley y a disposición existente dentro del país. La Constitución define los postulados fundamentales del Estado de Derecho y de su concreta forma de ser. Los derechos humanos, particularmente aquellos que promueven los derechos individuales, económicos, sociales y culturales, así como los derechos cívicos y políticos, reconoce el Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y la paz, ¿verdad? Que es lo que se busca dentro del Estado de Guatemala como tal. La Constitución garantiza en primer término, ¿verdad?, el derecho a la vida desde su concepción, y que está regulada en el artículo número 3, considera a la familia como la génesis primarios y fundamental de los valores espirituales y morales, ¿verdad?, garantizando su protección social, económica y jurídica. Promueve su organización sobre la base legal del matrimonio y la paternidad responsable, otorgando igualdad de derechos entre los cónyuges, ¿verdad? Esto lo vamos a encontrar también en el artículo 47. Entonces es importante, como les venía yo diciendo, ¿verdad?, de que la base de un Estado, pues, es la familia, ¿verdad? Entonces una familia sólida y no necesariamente, pues, por tener una familia desintegrada, por así decirlo, que solo sea mamá, quiere decir que vamos a tener niños frustrados. Eso no es así, sino que la base es la educación que se les da, ¿verdad? La cultura moral que se le puede educar a un niño, ¿verdad? Todo lo que corresponde a un padre como tal, ¿verdad? Porque no solo es decir tengo hijos, sino que también la responsabilidad que debe asumir un padre de familia de educarlos, ¿verdad? Eso es importante porque no todo el trabajo no se le puede dejar a un Estado, sino que también nosotros como sociedad debemos de hacer nuestra parte, ¿verdad? Porque entonces ahí serían leyes muertas, sería un Estado que no valdría la pena, ¿verdad? Si nosotros como sociedad nos ponemos de nuestra parte para tener hijos, pues que sean dignos de una patria, ¿verdad? Con respecto a los hijos, en el artículo 50 podemos ver, ¿verdad?, que establece la igualdad entre los mismos, garantiza a través del artículo 51 el goce de la protección física, mental y moral de los menores de edad, a los que otorga el derecho a la alimentación, salud, educación, seguridad y provisión, ¿verdad? También señala a la inimputabilidad de los menores de edad, ¿verdad?, en el caso de transgredir las leyes penales en el artículo 20. Otra referencia constitucional es que protege al menor,
se encuentra en el artículo 54 sobre la adopción, ¿verdad? Esto también está reglamentado en una ley especial que es el Decreto 77-2007. El Estado reconoce y protege la adopción y declara de interés nacional la protección de los menores huérfanos y abandonados, regulado, como les decía, ¿verdad?, en la ley especial, el Decreto 77-2007. El Código Civil también nos habla sobre los menores, ¿verdad? ¿Cómo podemos ir nosotros teniendo esa integración de leyes, ¿verdad? Eso es lo que nos habla esta misma ley, lo que es la integración, ¿verdad? Integral. Es una forma de no solo ver la salud del niño, por ejemplo, sino que es también importante su educación, ¿verdad? Todo lo que conlleva a una educación de un menor de edad, ¿verdad? Y un adolescente. El Código Civil establece en el capítulo segundo sobre la familia, ¿verdad? Ahí habla sobre todo lo que es la familia. El Código Civil regula todo lo concerniente al matrimonio como institución social, ordenada con detalle todos los aspectos específicos que se dan en torno a la unión y separación de los cónyuges, ¿verdad? Cómo se debe de dar, y la custodia de los hijos procreados en los artículos 78 al 189. Con respecto a la protección también de alimentos, ¿verdad? En caso de una separación, perdón, en los artículos 278 al 292 contempla todo lo relativo al sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación del alimentista, ¿verdad? Cuando es menor de edad, así como también una serie de medidas relativas a la tutela y el patrimonio familiar de los menores de edad, ¿verdad? Entonces, acá, a la hora de tener un divorcio, ¿verdad? El juez como tal debe de velar siempre por el interés superior del niño, ¿verdad? ¿Verdad? Que no que es más conveniente para el padre, por supuesto que debe estar reflejado a lo que el padre pueda dar como pensión alimenticia, pero sobre todo velar por el bien superior del niño. El Código Penal, ¿verdad? En este código también se fijan las sanciones a los adultos que de una u otra manera propician situaciones de riesgo o abandono de menores. Aquí estamos hablando cuando los menores están en estado vulnerable, ¿verdad? Las normas importantes son las siguientes: de la exposición de personas a peligro en el artículo 154. Alguien que pueda leer el Código Penal, el artículo 154, para que ustedes vean qué es lo que especifica. ¿Alguien que lo lea? El artículo 154, Código Penal. Artículo 154. Abandono de niños y de personas desvalidas. Quien abandonare a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma, que estuviere bajo su custodia o custodiado o custodia, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Si a consecuencia del abandono ocurriere la muerte del abandonado, la sanción será de 3 a 10 años de prisión. Si solo se hubiere puesto en peligro la vida del mismo o le haya producido lesiones, la sanción será de 3 meses a 5 años de prisión. Bueno, aquí vemos sobre el abandono de los niños, ¿verdad? Los menores. El 155 también nos especifica sobre el abandono por estado afectivo. Dice, la madre que impulsada por motivos que ligados íntimamente a su estado le produzcan indudable alteración psíquica, abandonare al hijo que no haya cumplido 3 días de nacido será sancionado con prisión de 4 a 2 años, ¿verdad? Entonces, por su estado, ella no puede decir que no sabía lo que hacía, ¿verdad? Porque hay cierto conocimiento de qué es el posparto, ¿verdad? Síndrome posparto. Si a consecuencia del abandono resultara en la muerte del hijo, la sanción será de 1 a 4 años de prisión, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que también el Código Penal prevé esa situación, ¿verdad? En protección siempre al menor, ¿verdad? Señalando de que quien abandone a un niño de menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma, lo que hablaba el 154, ¿verdad? Que esté bajo su cuidado como tal. El 154, el 155 y el 156 también nos tipifica la omisión de auxilio, ¿verdad? Que también es importante. Alguien que lea el 156, que es la omisión de auxilio.
Artículo 156, omisión de auxilio. Quien encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años, a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro, omitiere prestarle el auxilio necesario, según las circunstancias, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal, será sancionado con multa de 25 a 200 quetzales. Bueno, entonces es importante, ¿verdad? A veces nuestra sociedad se ha vuelto tan apática que ya no, también por los peligros que se gestan en ella, ¿verdad? Que ya hasta ayudar a una persona pues causa miedo porque no sabemos si esto puede ser un anzuelo para que nosotros seamos víctimas de la violencia también, ¿verdad? Entonces es una cuestión bien difícil que hoy en día impera en nuestra sociedad como tal, ¿verdad? También está del incumplimiento de los deberes en los artículos 242 a 245. También lo que les hablaba, ¿verdad? El trabajo forzoso, también el Código de Trabajo, pues regula con respecto al trabajo de menores de edad. El código señala que el trabajo de las mujeres y de los menores debe ser adecuado, especialmente a su edad, condiciones o estado físico y desarrollo intelectual y moral. Esto lo vamos a ver en el artículo 147 del Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, recuérdense que hay casos especiales, ¿verdad? Donde los menores pues ya pueden trabajar, pero con un permiso de los padres, ¿verdad? En cuestiones de derecho internacional, pues Guatemala fue el sexto país en ratificar la Convención sobre Derechos del Niño ante las Naciones Unidas. Al hacerlo, incorporó las leyes internas, un conjunto de normas que cobraron plena vigencia y que comprometen al Estado a modificar sus leyes, a realizar acciones para su cumplimiento y a responder ante la comunidad internacional, ¿verdad? Al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado de Guatemala adquirió diversos compromisos, como el Estado deberá agotar todos los mecanismos existentes que garanticen el cumplimiento del derecho a la identidad del niño como tal, ¿verdad? Por el mejoramiento del nivel de vida y de su familia, ¿verdad? Entonces, está obligado a crear programas, normas que sean encaminadas a la protección de la niñez y la adolescencia. La diferencia entre el derecho de menores y el derecho común reside en la naturaleza misma de la norma, si se determina cuáles son los principios que fundamentan la existencia del derecho de menores. Comprobaremos que son antitécnicos aquellos que conforman el derecho común, ¿verdad? Tanto públicos como privados, de ahí que no sea posible la aplicación en el derecho de menores, ¿verdad? Por analogía, normas de derecho común. Entonces, eso quiere decir que hay normas propias de la niñez, ¿verdad? Que deben de ser implementadas y que no por analogía deben de ser puestas en casos en particulares que tengan que ver con menores, ¿verdad? Características del derecho de menores, pues es la inimputabilidad, tutelaridad, la informalidad que da como tal, ¿verdad? Entonces, es importante. Cuando hablamos de inimputabilidad, ¿qué estamos hablando? ¿Alguien que participe? ¿Que no es imputable? Que no puede ser juzgado como mayor, pero no pierde la responsabilidad. Correcto, ahí estamos. Exactamente, que no puede ser juzgado como mayor, lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que hay leyes especiales para que tengan, pues, no tratos especiales, sino que acorde a su experiencia de vida, ¿verdad? Recuérdense que está también el lugar que se llama Gaviotas. ¿Quién lo conoce? Hay 5 centros. Sí, correcto. Hay 5 centros. Uno de ellos es Gaviotas, ¿verdad? En donde se recuerdan de esa noticia ícono, ¿verdad? De Bajate Bebé. Pues ahí pues eran menores de edad lo que ocurría ahí, el problema que se dio en esa noticia, ¿verdad? El menor de edad pues es considerado por las leyes como persona inimputable, ¿verdad? Que es porque sus actos no los ejecuta en el pleno discernimiento, ¿verdad? Como tal, y porque no ha empleado su desarrollo mental, ni físico, ni emocional. Es por eso que se le dice que es inimputable, ¿verdad? También la tutelaridad, ¿verdad? Del derecho de menores que otorga a las personas que no han cumplido la mayoría de edad. Esto hace referencia a la protección que debe proporcionárseles
el primer término, ¿verdad? Pero los padres encargados o responsables. Y en segundo lugar, por todas las personas mayores de edad, ¿verdad? Que deben de velar por la protección de los menores. La informalidad, ¿verdad? El derecho de los menores en su falta de formalidad pretende romper los esquemas del proceso que busca hacer un trabajo fluido, ¿verdad? Para que sea eficaz y positivo. Esto especialmente radica en la diferencia del derecho común, ¿verdad? También la oralidad, pero eso es algo que tienen en común, ¿verdad? En el derecho penal. Y la privacidad. ¿Por qué la privacidad? Porque se trata de mantener la indemnidad del niño como tal, ¿verdad? No exponerlo ante la sociedad, no mucho menos ante los medios, ¿verdad? Es proteccionista porque se va encaminado a proteger al niño como tal, ¿verdad? ¿Por qué sería clasista? ¿Por qué creen que sería clasista? Por la clasificación en su resguardo. Correcto, así es, porque se refiere a una clase en particular, que en este caso son los niños, ¿verdad? Como tal, y adolescentes, ¿verdad? Y en todo eso encaminado siempre a velar los intereses, que es el interés superior del niño como tal, ¿verdad? Eso es uno de los estandartes de esta ley, ¿verdad? El interés superior del niño. Bueno, como tal, la Ley de Protección Integral a la Niñez, pues en su entrada en vigor, da una respuesta de protección a los derechos de la niñez guatemalteca. Recoge la doctrina de la protección integral, así como los principios, derechos y garantías dadas en la Convención de los Niños, ¿verdad? De los derechos de los niños. Separada en títulos, el tratamiento dado a la niñez y adolescencia amenazada o violada o vulnerada, ¿verdad? En sus derechos humanos y en el tratamiento que se aplica a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Consideraciones básicas de la ley PINA, ¿verdad? La ley PINA es un instrumento jurídico de integración familiar y promoción social que persigue lograr el desarrollo integral y sostenible de la niñez y adolescencia guatemalteca dentro de un marco irrestricto respecto a los derechos humanos. Se considera a un niño o a toda persona hasta que cumpla los 13 años, ¿verdad? De edad, y adolescente desde los 13 hasta los 18 antes que los cumpla, ¿verdad? El Estado debe respetar los derechos y deberes de los padres, ¿verdad? Encargados de los niños y adolescentes, siempre y cuando sean apropiadas, ¿verdad? No vamos a dar correcciones que sean fuera de lo integral para un niño, ¿verdad? Que lejos de ser correctivo, sea traumático para el menor como tal, ¿verdad? Entonces, el interés superior del niño y los adolescentes es una garantía en toda decisión que se adopte en torno a ellos, ¿verdad? Debiendo asegurar el disfrute de sus derechos y garantías, favoreciendo el interés de la familia, que es la unidad e integridad de la misma y la relación entre sus integrantes. En consecuencia, ¿verdad? Según la ley, el Estado debe velar porque los niños y adolescentes sean beneficiarios de protección y socorro en caso de desastre, atención especializada en los servicios públicos, formulación y ejecución de políticas públicas específicas, asignación de recursos públicos para la protección de la niñez y adolescencia. Bueno, entonces llegamos acá a la parte final de la clase. ¿Ustedes qué consideran sobre de la diapositiva, perdón? ¿Qué consideran ustedes sobre la ley de la adolescencia? ¿Verdad que yo considero, verdad, que hay muchas cuestiones que tienen en común, ¿verdad? No solo la ley de la niñez, sino podríamos también implementar en este caso, vamos a dejar de presentar, podríamos implementar también la alerta Alba Kenneth. ¿Quiénes han tenido a bien conocer sobre la alerta Alba Kenneth? Es una ley para la búsqueda de los niños desaparecidos. Correcto. Es el decreto 28/2010, ¿verdad? En este decreto, como lo vimos anteriormente, para la búsqueda de mujeres desaparecidas, en este caso es para menores, ¿verdad? También implementado por dos niños, ¿verdad? Que es Alba y Kenneth, ¿verdad? Por eso se dio la creación de
esta ley de búsqueda inmediata de los niños, ¿verdad? Por eso es que ustedes también en este caso ven alertas, ¿verdad? Que también implementan en esta ley a la PGN, ¿verdad? Que es el decreto 502. Este decreto también es importante porque recuérdense que la PGN tiene pues participación en todos los casos que tengan que ver con menores de edad, ¿verdad? Más si sus derechos han sido vulnerados, ellos tienen participación en ello, ¿verdad? Otra de las leyes que yo considero también importantes internacionales, ¿verdad? Es el de la Haya, que es importante para los niños. ¿Por qué creen que ustedes es importante el de la Haya? ¿Sí han tenido a bien leerlo, el convenio? Bueno, el artículo 2 de este convenio especifica, dice, se aplica a los niños a partir de su nacimiento y hasta que alcancen la edad de 18 años. Entonces, todo lo que tenga que ver con leyes internacionales en materia de la niñez y que vayan encaminados a la protección de los mismos, pues nos concierne, ¿verdad? Y toda vez que hayan sido ratificados por el Estado de Guatemala, pues también nos concierne y es parte de la aplicación de las leyes como tales, ¿verdad? Entonces, vamos a darle lectura al objeto de esta ley, ¿verdad? Que es el artículo 1 de nuestra ley de protección integral de la niñez. ¿Cuál es el objeto de esta ley? La presente ley es un instrumento jurídico de integración familiar y promoción social que persigue lograr el desarrollo integral y sostenible de la niñez y adolescencia guatemalteca dentro de un marco democrático e irrestricto respeto a los derechos humanos. Ok, bueno, entonces esto nos da cuál es el objeto de la ley. Y en el artículo 5 podemos denotar también sobre el interés de la niñez y la familia. Dice el interés superior del niño, que es lo que les hablaba anteriormente, es una garantía que se aplicará en toda decisión que se adopte con relación a la niñez y la adolescencia, que deberá asegurar el ejercicio y disfrute de sus derechos, respetando sus vínculos familiares, origen étnico, religioso, cultural y lingüístico, teniendo siempre en cuenta su opinión en función a su edad y madurez. En ningún caso, su aplicación podrá disminuir, tergiversar o restringir los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, tratados y convenios en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala y en esta ley. Se entiende por interés de la familia a todas aquellas acciones encaminadas a favor de la unidad e integridad de la misma y el respeto a las relaciones entre padres e hijos. Esto es bien importante, ¿verdad? El respeto entre las relaciones entre padres e hijos, porque lo que les hablaba anteriormente, ¿verdad? Las correcciones como padres, ¿verdad? Yo también soy mamá, entonces es importante que nosotros como padres no abusemos de esa superioridad que tenemos por la titularidad del mismo en aplicando correcciones demasiado severas, ¿verdad? Entonces debe imperar siempre el respeto como tal entre padres e hijos, cumpliendo dentro del ordenamiento legal. El Estado deberá promover y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo del interés de los niños, niñas y adolescentes de la familia, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes han oído hablar también de que, hablando de todo un poco, ¿verdad? De lo que está obligado el Estado a prestar esa integración de la ley, ¿verdad? Y que siempre sea encaminada en velar sobre el interés superior del niño. En el Ministerio Público también hay un área, ¿verdad? Una fiscalía especializada de forma integral, ¿verdad? Para no revictimizar al niño, ¿verdad? No sé quién ha tenido a bien o sabe dónde queda esta fiscalía, que se llama Maina. No sé si la han oído mencionar. ¿No es la que está en la zona 9 ahí por la cuarta calle, licenciada? Quinta Avenida, ¿no? No, ese está allá por el mapa en relieve, por la Simeón Cañas, Aquí creo en que es ahí.
Ajá, en las zonas. Correcto. Eso está ahí y les digo que es de forma integral porque la forma en la que la hicieron, pues es que todos los órganos de justicia, todo lo que tenga que ver sector justicia, incluyéndose OJ, INASIF, Ministerio Público, están en un mismo lugar. Por eso es de una forma integral, evitando así la revictimación de los niños, ¿verdad? Entonces, si un niño fue víctima de algún delito, ¿verdad? Por ejemplo, de violación, se dan esos casos, lamentablemente, ¿verdad? Es triste y es feo ver esos tipos de casos, pero es lo que impera en nuestra sociedad como tal, ¿verdad? Entonces, la idea de estos casos, pues, es de que se pueda poner la denuncia ahí mismo, se pueda ver todo lo que corresponde al médico forense, que analice y vea todo lo que corresponde a los análisis técnicos científicos que le tenga que realizar. También la documentación, ¿verdad?, del niño que se tenga que hacer como Ministerio Público, ¿verdad? Los de escena del crimen, pues también documentan esa parte, ¿verdad? No solo es una escena del crimen, no solo está constituida por un cadáver, ¿verdad? Sino que también por donde se dio un hecho delictivo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues documentan al niño tratando de no revictimizarlo, ¿verdad? Y pues si presenta alguna lesión, alguna herida, entonces se documenta como tal y la idea es de que pues cuando el niño pues dé su declaración en conjunto con la madre, si se puede, ¿verdad? Que el menor lo pueda hacer, o pues lo hace la mamá en este caso, o el papá, pues que se pueda dar de una sola forma, en un solo acto, ¿verdad? Que no tenga que el niño estar siendo revictimizado como lo era antes, ¿verdad? Que primero iba a una institución, al Ministerio Público, después tenía que ir a otra, donde el médico forense, y entonces se revictimizaba al menor, ¿verdad? Entonces, esa es la idea fundamental de implementar esto de forma integral, ¿verdad? Entonces, yo sí lo veo muy objetivo para los niños que también en cuestiones de mujeres también hay un lugar también así de forma integral que se llama Maimi. Este es otra parte, ¿verdad? De otras leyes, pero también eso es lo que implica, ¿verdad? Que sea como un centro de justicia, ¿verdad? Que también tenga de todo en un mismo lugar para que no sean revictimizadas las mujeres que son agredidas, ¿verdad? Entonces eso es bien bonito, ¿verdad? Entonces, la tutelaridad, de lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que es el derecho de la niñez y la adolescencia, es un derecho tutelar de los niños y niñas y adolescentes, otorgándoles una protección. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 6, ¿verdad? De la ley. Eh, Jurídica referente. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de carácter irrenunciable, ¿verdad? El Estado deberá velar porque los niños, niñas y adolescentes reciban, entre otros, protección y socorro especial en caso de desastres, lo que vimos anteriormente, su protección especializada, la formulación y ejecución de políticas públicas, ¿verdad? Que sean encaminadas en pro y a protección de la niñez, ¿verdad? También vemos lo que es el sujeto de derecho cuáles son sus deberes. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 3, que es que el Estado deberá respetar los derechos y deberes de los niños, ¿verdad? Y de los padres en caso de las personas encargadas de los niños, adolescentes, de impartir consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para un niño y niña y adolescente, que ejerza los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República. Licenciada, creo que se le fue el audio. Su No, micrófono, Linda, no se licenciada, escucha. perdone. No se le escucha, licenciada.
Licenciada, fíjese que tiene problema con el micrófono, así porque no se le escucha, solo se le ve que habla. Licenciada, yo creo que va a tener que salir y volver a ingresar. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Sí, Sí, ahí ya ya le di estamos. refrescar. Es que puse el micrófono y lo volví a quitar para ver si así me escuchaba. ¿Ahora sí? Ok. Les estaba hablando sobre los centros educativos, que también ellos tienen que tener en consideración todo lo que es la protección al menor, ¿verdad? Eso, lo de la educación integral también, ¿verdad? Todo eso es bien importante, los valores en la educación. Todo eso lo vamos a encontrar en la sección segunda, Derecho a la Educación, Cultura, Deporte y Recreación, que no solo tenga derecho a eso el niño, sino que de una forma íntegra, ¿verdad? Que no sea vulnerado sus derechos inherentes como tal, ¿verdad? La educación integral está en el artículo 36. Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación integral de acuerdo a las opciones étnicas, religiosas y culturales, ¿verdad? Todo debe ser encaminado a la no discriminación también, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver cómo se puede aunar todo, ¿verdad? La disciplina en los centros educativos, ¿verdad? También eso está en el artículo 43, que el Estado, a través de las autoridades educativas competentes, deberá adoptar las medidas pertinentes para procurar que la disciplina de los centros educativos, tanto públicos como privados, se fomente el respeto, la integridad y la dignidad de los niños, ¿verdad? Entonces, niños y niñas y adolescentes, ¿verdad? Que garantice de igual manera la oportunidad de ser escuchados previamente a sufrir una sanción, ¿verdad? Porque antes, yo no sé, no soy tan viejita, pero tampoco tan joven. Entonces, pero antes los castigos en las escuelas o en los colegios eran más severos, ¿verdad? No son como ahora, que todo está encaminado a no ser vulnerado. Pero también muchos menores o muchos padres, ¿verdad? Abusan de esa tutelaridad que les da el Estado, de esa protección, ¿verdad? Porque también no podemos dejar de criar a jóvenes sin la necesidad de, pues, de que tengan una corrección, pero todo tiene que ir encaminado a valores, ¿verdad? A ser objetivo, no a ser solamente represivo, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. No sé si vamos a dejar unos minutos para ver si tenían alguna duda sobre el examen, alguien que no haya tenido algún problema. Primero Dios, considero yo que el día de mañana voy a estar ya subiendo las notas o a más tardar el día jueves, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto al examen. Hablábamos de cómo les había ido al principio, pero no todos estaban conectados, pero yo vi muy buenos exámenes, ¿verdad? Como comentaba por ahí José, si no estoy mal, el hecho de que les haya dado la oportunidad de manejar o de consultar sus leyes, pues se lo hacía un poco más fácil, ¿verdad? O un poco más práctico. El hecho de que a esto lo haya implementado, pues es porque considero que es importante que como abogados tengamos manejo de leyes. Eso es bien importante. No estoy en contra de eso, ¿verdad? O que me moleste. Al contrario, un abogado, si no tiene manejo de ley, pues es complicado, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Licenciada, al final, ¿cuántos presentamos el examen? Pues yo tengo totalidad, pero tenía algunos que, espérenme, creo que por acá está. No está mal. Tenía unos que no me habían, que se hacía asignada más no entregada, pero eran como unos 15, tal vez al principio me salían como unos 40. Eh, Samuel ahí los pudo ver, pero no, pero sí, después ya me salían más entregados, pero no sé si a ustedes presentaron algún problema o que les dijera que no habían entregado. Tengo asignadas, bueno, esto no está actualizado. Tengo entregadas 55, acá tengo, pero no sé si
si todos o tuvieron algún problema ustedes, por eso les preguntaba. No, yo le preguntaba, licenciada, porque como habían dicho que eran como 130 asignados a la clase, pero siempre habemos como 113 eran, 60, ¿verdad? sí, yo vi que me llegaron como 80 respuestas, más o menos, pero no sé si al final eran, ¿cuántos teníamos asignados a la clase, Samuel? Preliminarmente habían 113 asignados, licenciada, pero hubieron algunos que en la primera semana, ¿verdad? Que estuvieron cambiando por traslapes o cambio de sección. Entonces habían como 100, 103. Pero en Classroom sí solo únicamente 55 personas aparecían como parte de la clase. Ajá, eso es cierto. Y eso que se les estuvo avisando que si no se preasignaban no iban a aparecer, ¿verdad? Entonces es importante que vean eso. Yo lo más pronto posible voy a mandarles sus notas para que ustedes vean quiénes sí, pues sí hago el examen, quiénes no, pues vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Pero sí esperaría yo que todos se hayan preasignado el curso, ¿verdad? Si hay un grupo de WhatsApp, ¿quién pregunta? Ahorita voy a ver, permítame. Creo que Alma decía. No me aparece. Licenciada, buenas noches. Alma Lemus, sí hay buenas noches, sí hay un grupo de WhatsApp. Fíjese que yo presenté el problema de que yo sí envié el formulario en Ajá. tiempo y forma, ¿verdad? Pero al momento de entrar a Classroom me aparecía la tarea sin entregar. Y ahorita, ¿Y le tomaste ese screenshot o pantallazo a donde no, te sale ya es entregado? que a mí siempre me daba ese problema. De hecho, en el semestre también tuve ese problema y el examen sí se enviaba, solo no me aparecía entregada. Entonces ahorita verifiqué Sí, es que ese es y el problema. ya me aparece. Eso es lo que hablábamos con Samuel, que a veces en Classroom no aparece, pero sí está en Drive, porque como eso automáticamente se guarda en Drive, entonces eso es lo que vamos a terminar de verificar con Samuel, ¿verdad? Vamos a ver todo ya más a detalle el día de mañana. Muchas gracias, Lita. Fíjense que las clases grabadas, no sé por qué, yo ya le di la autorización, porque tengo que autorizar en en la plataforma ahorita voy, José Manuel, en la plataforma para que los links que le mandé a Samuel se estén públicos, ¿verdad? Y no sé por qué no se puede, yo ya los puse públicos, pero no sé, eso también lo voy a determinar porque hay un grupo de Facebook, ahí era donde los íbamos a poner, pero no, están los links, pero si ustedes ingresan al link les va a salir una pantalla en donde no los puede, que necesitan una autorización, creo que dice. Entonces, de nada servía que se les subiera si no iba a estar para verlos, ¿verdad? Pero lo que se pretende es que los vean ahí en esa página de Facebook, porque también hay una página de la sección, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama la página, Samuel, de Facebook? Creo que tiene el nombre de la clase, ¿verdad? Sí, licenciada, ahorita le digo el nombre completo. Es un grupo más que todo. Se llama Nocturna Seminario Leyes Penales Especiales 18 a 19 horas. Ok, perfecto. José, ¿quién era José era el que me estaba levantando la manita? ¿Quién era el que me estaba Sí, levantando? sí, licenciada, buenas noches. Solo Hola. una pregunta. Es que fíjese, Sí. yo no estuve en la clase del viernes. Y Ajá. entonces yo quería saber sobre la tarea. No sé si la publicaba en Classroom. La tarea del seminario. Ajá, no, la verdad No, no tengo esas se las conocimiento. voy a publicar ya hoy. Es que tuve un fin de semana algo corrido, pero hoy en la noche se las voy a publicar para que ustedes ya puedan iniciar a hacerla, ¿verdad? Porque ya no tenemos mucho tiempo. Entonces, y también ya ver lo de los grupos para que ustedes se pongan de acuerdo. Lo más seguro es que les voy a formar yo los grupos. Les voy a decir con base al listado quiénes van a ser grupo y quiénes forman cada grupo, ¿verdad? Y cuántos grupos van a salir, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos a determinar hoy. Ah, ok. Pero en sí la tarea es de hacer un análisis, ¿verdad? Por cada ley, creo yo, no. Es que es un análisis que tienen que hacer y es el compendio, o sea, tienen que buscar todas las leyes de forma digital para que las puedan unificar en un solo archivo
y al frente de cada ley hacer un análisis, ¿verdad? Por ejemplo, cuál es el objeto de la ley, qué especifica, qué es lo que tutela, ¿verdad? Por ejemplo, cuáles son las leyes que pueden ser utilizadas aunadas a esa misma, ¿verdad? Por ejemplo, yo les he dado un poquito de todo, por ejemplo, la ley de hoy, que podemos utilizar la ley de alerta Alba Kenneth, la de la PGN, el Código Penal, la Constitución, hasta el Código Civil, ¿verdad? La ley de adopciones, solo ahí, con una ley estamos utilizando 6 más. Entonces, algo así es la idea, ¿verdad? Sí, Minelli. Gracias. Muy bien. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Tengo una duda. No sé si yo comprendí mal la pregunta. Ajá. Que venía en el examen. Usted nos pidió un análisis de la ley, permítame, de la ley 67-2021, decía en el examen. Pero era 2001. ¿Era 2001? Sí. Ah, ok. Sí. Y si en este caso hubiéramos puesto, bueno, yo le puse información de que era sobre el distanciamiento por el tema COVID, pero que usted en clase nos dio lo que era de lavado de dinero. Sí, esa ley era. Ah, ok. Muy bien. Sí, entonces, licenciada, ¿y si no respondimos esa pregunta? Si en dado caso, por ejemplo, yo no la respondí, la dejé en blanco. Porque no lo vimos. Bueno, como fue error mío, pues la van a tener buena todos. Gracias, licenciada. Vaya, no tengan pena. Fue error mío, pero sí se les hizo ver en el chat de WhatsApp, porque preguntaron algunos en el chat y Samuel les contestó, ¿verdad? De que sí había sido un error. Gracias, licenciada. Vaya, sí, no tengan pena. Gracias, muy amable. Ligda, una pregunta, disculpe. Sí, José. Gracias. Había una pregunta que se relacionaba con el tema de la ley contra la narcoactividad y decía que cuál era el procedimiento cuando las autoridades podían sustraer narcóticos, creo, de las bodegas. ¿Qué procedía o cuál era el ¿Qué procedimiento? procedía? Yo se los hablé. Sí, y hablábamos de que primero debe mediar una orden de juez competente o tribunal, ¿verdad? Ajá, y también correcto. el otro presupuesto era que no hubiera sindicado. Exactamente. Pero me pregunto yo, ¿con qué objeto, si usted me pudiera aclarar, con qué objeto las autoridades pudieran sustraer narcóticos de alguna bodega, ¿verdad? Si, o sea, eso ¿cuál también sería el estaba en la motivo? ley. Eso me dice que no leíste la ley, porque eso Bien. también estaba en la ley. Bien, lo que sucede es que yo quisiera en ese sentido que tal vez usted me pusiera Ampliar un un ejemplo. poquito. Solo que me pusiera un ejemplo, porque a mí se me ocurre, pues, algo, pero no sé si esté correcto. No, es entonces... que no hay un ejemplo, sino es algo en concreto como tal. Okay. Es para los cursos que se les dan a los agentes K9, que son los caninos, ¿verdad? Los perros. Entonces, se sustrae eso con una orden de juez para que se dé un curso que va a ser avalado por ese juez, ¿verdad? Entonces, si el juez considera que no es procedente realizar ese curso, ¿verdad? Entonces no se realiza, ¿verdad? Como tal. Entonces, no sé si aclaro tu duda como tal. Sí, claro, eso recuerdo que usted lo puso lo dijo cuando explicó acerca de la ley, pero a mí se me ocurría si de pronto también, porque digamos, yo no sé si en Guatemala se dan, en el caso de la lucha contra el narcotráfico, operaciones encubiertas. Entonces no sé si cupiera esa figura ahí en ese sentido. ¿Pero con qué objeto sustraerían la droga de operaciones encubiertas? ¿Cuál sería No el sé, objeto? me refiero a tal vez alguna transacción vigilada o algo por el estilo, no sé, o tal vez es mucha TV. Eso ya son muchas películas. No, es que la ley es clara, ¿verdad? Es por un proceso específico, ¿verdad? Tiene una razón de ser. De lo contrario, no tienen autorizado pues sustraer ningún tipo de droga. Y si se da cuestiones encubiertas, sí se dan, pero solo cuestiones investigativas, ¿verdad? Se dan. Sí, perdona, licenciada, lo que sí hace la policía es simular que es dinero, pues, ¿verdad? Eso
sí, para pagar eso sí, cosas eso así. en las No, extorsiones, no usan droga, pero sí usan simulación de dinero en las operaciones esas. pero no es dinero. Es, Sí, o sea, simula ser dinero. Ajá. exactamente, exactamente. Eso sí, eso se da mucho en lo de las extorsiones, cuando se va a hacer la entrega de lo que están solicitando los delincuentes, ¿verdad? Eso se da mucho en esos casos. Pero sí específicamente es por eso, ¿verdad? Porque hay una escuela canina, ¿verdad? Centroamericana, que es la que da esos cursos, ¿verdad? Esa escuela, si no estoy mal, está en Honduras, ahí es donde se educan a los perritos, ¿verdad? Y entonces ya mandan a sus personeros para que den sus cursos aquí en Guatemala también, ¿verdad? Eso es a nivel centroamericano. Excelente, licenciada. Gracias ahí por la aclaración. Muy Vaya, amable. no hay ninguna pena. Con gusto. Bueno, ya se nos va cortando el tiempo, entonces por ahorita en unos momentos les voy a mandar lo de las especificaciones del trabajo como tal para que ustedes ya puedan empezar a echarlo a andar. Esa computadora, no se vayan a mortificar, ¿verdad? El análisis por lo menos de una o dos páginas, si ustedes quieren, ¿verdad? Ese análisis sí lo voy a querer a mano, porque la idea es de que ustedes de su propio puño y letra, pues me den ese análisis que me diga a mí de verdad que sí lo trabajaron, ¿verdad? Por lo menos el análisis. Ahora las leyes, pues no, eso sí no. El compendio de las leyes, la idea es de unificar todas las leyes especiales que hay en materia penal para que ustedes lo puedan tener en un mismo archivo y eso, créanme, les va a ayudar un montón. Ese análisis que ustedes le van a poner como carátula a sus leyes, créanme que les va a ayudar un montón cuando ustedes vayan a su examen técnico profesional. Les va a ser de mucha utilidad porque eso va a ser como un resumen, ¿verdad? Va a ser algo sucinto que a ustedes les va a ayudar de qué manera a la hora de estudiar. Bueno, yo los dejo, que pasen una feliz noche. Fue un gusto platicar el día de hoy con ustedes. Siempre, por favor, lean sus leyes, ¿verdad? Porque siempre es materia de examen todo lo que vayamos viendo en clase. Más, ahorita que termine la clase les voy a subir las diapositivas del día de hoy. Que tengan una feliz Gracias, noche. licenciada. No Buenas se noches. olviden de su... Feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. No se olviden Buenas de noches, su compañeros. listado, ¿verdad? De asistencia. Feliz noche. Feliz noche.